de rescate, pero se necesitaba, urgía una estrategia de manera integral en donde varios países pudieran estar involucrados, en donde se vieran mayores fondos y bueno, pues ahí también se abarcaron temas importantes respecto a esos asuntos que trataron ahí en el G20. Lo que también se destacó, Magda, es que muchas personas del gabinete van a dejar de laborar de manera presencial, esto para acatar la recomendación de la sana distancia. Lo que sí hicieron mención es que, pues por ejemplo, los servicios básicos, seguridad pública, agua, energía eléctrica, obviamente el tema de salud, también pues otras áreas de gobierno podrían tomarse el tiempo, a lo mejor, de estar trabajando en oficinas, a lo mejor van a reducir el número de personas que vayan, a las que puedan trabajar desde su casa y bueno, pues en entrevista posterior a la mañanera, Hugo López-Gatell decía que él, por el tema de su actividad, tenía que andar en la calle, que obviamente él no podía quedarse en casa, pero hacía el llamado para que todos los demás estuviéramos pues atendiendo esta recomendación que parece que es de vital importancia en estos momentos. Es como que decir, de aquí en adelante si nos guardamos, los contagios se evitan o se duplican, Magda. Así es, fíjate que hoy leía por ahí un trascendido en donde mencionaba que parecía que hasta cierto punto las cifras estaban rasuradas en nuestro país, ¿no? Hablando justamente de esta situación de ya comenzar a prever qué es lo que puede suceder cuando llegue esta fase 3 y que las medidas que hoy se están tomando de que ya a partir de hoy el gobierno federal pues suspenda las actividades en distintas secretarías, pues obedece justamente a esta situación. Decía que parecía que las cifras estaban rasurando un poco y que era impresionante que entonces pues Hugo López-Gatell saliera a dar estas declaraciones cuando se prevé que puede llegar a haber un número importante de personas contagiadas cuando se ingrese a la fase 3, ¿no? Entonces, ¿cómo es que estás tomando estas medidas cuando realmente solamente tienes 475 casos reportados? Era ahí el cuestionamiento que hacían un poco, sembrando la duda de si verdaderamente se están reportando el número de casos indicados o lo que nos están haciendo falta son pruebas, y mucho lo recalco yo, Alejandra, como en el caso de Corea, ¿no? En donde de pronto llegaron a aplicar al día cerca de 18,000 pruebas, estas pruebas de carácter masivo, y que bueno, en Jalisco ya también se habían anunciado, y hasta donde tengo entendido, corrígeme si me equivoco, hasta donde tengo entendido por este momento, las pruebas están en stand-by porque tienen ahí un lote detenido, ¿no? Fíjate que esa información, ya sabes, ¿no? El gobierno lo anuncia, pero a cuentagotas. Se supone que ya a partir del día de hoy tendríamos que tener esas pruebas disponibles. Lo que no se ha dicho todavía es a quién se le van a aplicar o cuáles son los requisitos que tendrían que tener las personas, los síntomas en todo caso, pero bueno, pues sí, es un tema difícil porque también se habla que hay pruebas que no sirven, que mandaron de China. Eso es información que tenemos que confirmar o descartar porque sí se dice que pues si no sirven, entonces ¿para qué las trajeron? Eso te digo, pues es información que va a ir fluyendo conforme va pasando el día, ¿no? A nuestro gobernador aquí en Jalisco le encanta hacer declaraciones y ponernos al tanto a través de redes sociales, específicamente de Twitter, y hasta el momento no conocemos todavía una postura con respecto a estas pruebas tan famosas que bien mencionas, Magda. Se encuentra con nosotros... Y fíjate de pronto lo paradójico que puede... ¿Sí, perdón? No, adelante. Te escuchamos. Te decía que lo paradójico que puede ser esta percepción de pronto del gobierno estatal cuando radicas en la entidad y la percepción que se puede llegar a tener por fuera también, en donde se dice que los gobiernos que han estado más activos y que han tomado toda esta crisis de la pandemia de una manera más madura, pues extrañamente es el Bronco allá en Nuevo León, sí, y también el gobernador de Jalisco. Así es. Bueno, pues esperemos que estas acciones que no han sido bien recibidas por toda la población, es decir, algunos están renuentes, sobre todo por el tema económico. Bueno, pues esperemos que esto evite que en estados como Nuevo León y en Jalisco haya menos contagios por coronavirus. Y mira, tenemos en la línea también a Juan María Naveja y también a Gastón. Ellos dos están aquí para platicarnos su punto de vista con respecto a la mañanera, los temas que ya estábamos tocando, Magda. Bienvenidos, Gastón, bienvenido, Juan María. Así es. ¿Qué tal, Magda? ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto estar en comunicación con la audiencia de Mega Noticias. Igualmente, compañeros, muy buenas tardes a todos. Gracias.
Pues estábamos platicando Magda y yo sobre lo que se dijo esta mañana, la reunión del G20, la postura de AMLO después de haberse reunido con el G20, lo que dice el canciller Marcelo Ebrard, pero también pues los datos que nos da Secretaría de Salud todas las mañanas. Juan María, ¿qué te pareció esta mañana, cómo viste ahí las declaraciones del gabinete? Bueno, Alejandra, en primer lugar, vamos a lo bueno. Por fin, el presidente de la República escucha voces fuera del país. Es la primera ocasión en que López Obrador tiene contacto con el G20, al cual fue invitado el año pasado, fue invitado a Davos. No ha salido del país desde que tomó posesión. Bueno, realmente no ha salido en su vida, pero hoy por fin participó en esta conferencia virtual en la cual estuvieron líderes de todo el mundo y cada uno estuvo dando sus puntos de vista. Al decir del propio presidente de la República, pues él siguió con su discurso, siguió hablando de pueblos, siguió hablando de fortalezas de raza, siguió en lo que nos ha venido diciendo. No, no se salió del discurso y a mí lo que sí me sigue preocupando es que no vemos estrategia. La verdad es que no vemos estrategia en todo el país. Ustedes han estado comentando el tema fundamental que la Organización Mundial de la Salud ha establecido desde el principio. Para enfrentar este virus se necesitan primero pruebas, pruebas y pruebas. Y México no tiene ni siquiera las suficientes pruebas, ni siquiera las ha aplicado. No podemos saber cuántas personas están contagiadas, ni siquiera un aproximado, porque en todo el país no se han realizado las pruebas. Segundo, la cuarentena o el encierro o la Susana distancia, como le han venido llamando, pues apenas empezó el día 23 de manera formal en todo el país. Si bien es cierto en que hay 5 o 10 estados que han venido adelantando, anticipándose, la verdad es que en el caso nuestro apenas estamos incursionando. Dice el subsecretario que lo grave será en la fase número 3. Bueno, la fase número 3 es cuando explote todo esto, pero tú pudiste empequeñecer todo esto si lo hubieras hecho con tiempo. Hubiera sido menor el impacto que se va a registrar en el país. Ojalá y no, ojalá estemos hablando de que, como algunos creen, México puede ser una especie de isla que está, eso ridículo, a mí me parece ridículo, que está en el paralelo 22, me parece absurdo porque pues la Tierra no se rige por líneas así, el paralelo 22 tiene diferentes latitudes, pero bueno, finalmente es lo que se ha venido diciendo y contra todo esto, bueno, por fin estamos viendo un subsecretario que afina ciertas cosas, que afina el discurso del presidente de la República para precisar lo que tiene que señalar López-Gatell. Pero aquí, aparte de las pruebas, Magda, Alejandra, Gastón, Juan María, pero falta de respiradores. Juan María, déjame interrumpirte. ¿No te parece ahí que de pronto choca un poco las decisiones que está tomando el gobierno federal contra lo que también se llegan a estar, contra lo que está sucediendo y las decisiones que se están tomando en algunos otros estados? Sí se ve un divorcio muy claro, ¿no? No sé cómo lo perciban ustedes, entre la federación y los gobernadores. ¿O qué opinan al respecto de esto, Gastón? A ver, sí, creo que hay una total falta de coordinación, tanto interinstitucional como en la federación misma, al grado en que, como ustedes bien comentaban, hay gobernadores que se han ido por la libre y han decidido tomar sus propias medidas para, pues digamos, contrarrestar un poco esta curva de crecimiento de la epidemia. Y como comentábamos ayer, sí creo que me parece muy importante que haya un rumbo fijo y una estrategia, como bien dice Juan María, una estrategia definida en donde sintamos que llevamos un rumbo certero, un rumbo fijo, un rumbo claro para enfrentar una pandemia de esta magnitud. Y creo que sí es innecesario en estos momentos entrar en una suerte de confrontación con la federación o con los estados. Aquí se acaban las ideologías, se acaban los colores, se acaban todas las diferencias que pueda haber y tenemos que actuar como una nación. Y tal parece, en mi percepción así es, no sé ustedes, no se percibe así todavía. Incluso en la mañanera de hoy, que estuvimos siguiendo puntualmente, no sé si lo vieron, empiezan con otros temas y se habla
de temas locales, se habla de problemas con mineros, se habla de problemas de manifestaciones de gente que reclama desde hace muchos años sus derechos, en fin, se está como que dejando a un lado, como con un miedo de perder la agenda, cuando la agenda hoy se llama COVID-19. Así es. Bueno, pues eso es exactamente. Muy pertinente lo que mencionas, Gastón. Pero fíjense lo que estaban preguntando ustedes con respecto a la falta de unidad y lo que decía Gastón hace un momento, la falta de estrategia que hemos venido señalando. Vamos a cosas muy puntuales. No ha habido, Magda, Alejandra, Gastón, una reunión del presidente de la República con los gobernadores. ¿Cómo quieres que se dé una unificación de criterios si no han tenido siquiera una junta de trabajo? Segundo, la comunidad científica no ha sido ni siquiera convocada por el CONACYT. Puedes encontrar con que tenemos virólogos de gran capacidad, de muchos recursos, y sin embargo no han sido convocados para todo esto, y seguimos dependiendo de la opinión o de los juicios de unas 2 o 3 personas que son las que están llevando toda la carga. Enseguida, la parte económica. No hemos tenido una reunión en donde estén todos los sectores productivos con el Gabinete Nacional. Pareciera que el presidente de la República sigue prefiriendo esta división, sigue prefiriendo que prevalezca lo que él llama gyros y fifís y todo esto, y que ayer hasta un empresario recurrió a esos términos. La verdad es que no hay estrategia porque no hemos recurrido a lo elemental, a escuchar y a escucharnos. Esa es la gran diferencia de lo que estamos viviendo con este virus universal. Juan María, como mencionas, bueno, pues... Déjenme retomar una... Sí, perdón, dale. No, dale, Magda. Adelante. Déjenme retomar una parte, Juan María, nada más como para poder enfocar un poco el tema de esta parte de la unión. Me parece que en distintos momentos hemos creído que México es el centro del mundo, independientemente de los problemas internos, de política interna que vemos, que no ha habido una reunión con los gobernadores, que se percibe esta división, que se percibe incluso esta falta de acuerdo. Hay algo que también llama la atención, y a raíz de un comentario que tú mismo hacías, Juan María, mencionabas que era la primera vez que realmente estaba el presidente involucrado en temas de política exterior. La pregunta es, después de este G20, después de esta reunión concretamente, ¿va a cambiar algo para México? ¿Ahora verdaderamente se va a notar a un México integrado en el mundo, integrado en esta política exterior, o seguiremos siendo como un tema aparte de lo que está sucediendo en esta política global? Bueno, pues yo creo que vamos a seguir igual, porque no hemos visto que se estén dando acciones, más bien hemos visto fricciones. Hemos visto la fricción que se dio hace 15 días con el presidente de Salvador. Y la verdad, no parece, Magda, que pudiera venir una apertura. Y mira, si, como dice López-Gatell, hacia abril viene la tercera etapa, mira, déjenme darles cifras del día de hoy en Estados Unidos. En Estados Unidos esta madrugada se aprueba un paquete económico de 2.2 billones de dólares para enfrentar la situación de salud, la situación económica, y hay una unidad de 2 partidos que están enfrentados con miras a las elecciones. En Estados Unidos estamos hablando de 70,000 contagiados, 1,050 muertos. Solamente en Nueva York se han registrado 33,000 casos. Hoy Donald Trump ha declarado a Nueva Jersey como estado en catástrofe después de registrar más de 4,000 casos. Y acciones contundentes. Voy a cerrar en este comentario con algo muy anecdótico. Fíjense, en Santa Mónica, ese paseo que muchos mexicanos hacen en California, se ha determinado que las personas que sean vistas en el muelle serán multadas primero con $100, después con 300 y si reinciden con $500. Esto te da una idea de las acciones que se están tomando frente a quienes creen que está primero la economía que la salud de los seres humanos. Así es, Juan María, eso es parte de lo que también se comenta esto, bueno, un comunicado del gobierno mexicano. Gastón esta mañana señaló que el G20 está comprometido a hacer lo que sea necesario para superar la pandemia junto con otros países. A lo mejor para México, digo, no sé cuál vaya a ser la respuesta, porque para
países como Italia, España, Francia se están valiendo de lo que tienen sus recursos. Todavía no se ha anunciado pues alguna actividad que digamos que tenga que ver con países externos para apoyar el tema de salud en países como Italia y bueno, los que ya mencionaba. ¿Qué opinión te merece este comunicado del gobierno? Pues es interesante, yo creo que sí abona en favor del gobierno, digamos, de lo rescatable hasta este momento, es este llamado a frenar la parte de la especulación. Desgraciadamente sí hay por todas partes siempre un afán de lucro, aun cuando haya situaciones de adversidad, y no está por demás que se observe en un foro internacional de ese tamaño el que no haya medidas unilaterales como las sanciones arancelarias o el acaparamiento en los insumos y todos los productos necesarios para enfrentar la crisis. Aquí lo que creo yo es que sí es cierto, hay países que tienen una desventaja comparativa frente a otros. Si hablamos de Italia, si hablamos de Alemania, de Francia, son países que no tienen un nivel de desigualdad como el de México. Quizás no necesiten de un apoyo tal, incluso han dado las cifras, han dado a conocer todas las cifras para subsanar y enfrentar la crisis con presupuestos y fondos adicionales multimillonarios. El caso de México es muy diferente y aquí es lo importante de tu pregunta. México necesariamente va a requerir de un apoyo de la comunidad internacional porque no tiene la infraestructura suficiente y porque no tiene los insumos suficientes. Incluso lo hemos visto que a raíz de que surge el INSABI, no se tienen las medicinas necesarias y hay carencia desde el año pasado. Ahora imagínense todos y le añadimos la crisis por el coronavirus, entonces el resultado es francamente desalentador. Y cuando esto escale y que entremos a la tercera fase que perdón, necesariamente vendrá de acuerdo con lo que el propio López-Gatell nos refirió esta mañana, bueno, pues entonces sí, agárrense todos y a pedir la ayuda internacional para que fluya y sobre todo todos los medicamentos para tratar las enfermedades y todo el aspecto sanitario. Así que sí, es un aspecto importante que debe tomarse en cuenta y que la comunidad internacional debe medir en función de las necesidades y situación particular de cada país. Ya se nos había olvidado lo del INSABI, apenas se estaban poniendo de acuerdo cuando surge esto, ¿no? Sí, efectivamente. Juan María, no sé tú cómo veas, pues hemos comentado en otros espacios, en Mega Noticias, sí hay una crisis de salud antes y después de coronavirus, ¿no? Estamos en un sistema de salud roto, Gastón. El problema que se generó con la forma en que se dio el relevo, el aparente relevo del Seguro Popular que tenía por lo menos un esquema. Magda, Alejandra, Gastón, habían hospitales que ya estaban habilitados y que los vamos a necesitar ahora y que el INSABI no los tiene. Y en abono a lo que está diciendo Gastón, tenemos otro problema para evidenciar el problema de salud que trae México, que es el virus del sarampión, que está siendo un problema desde hace 2 años. Estamos con un problema verdaderamente serio que está amenazando la vida de niños y es otro virus que está diseminado en el mundo y que en México no lo hemos venido resolviendo. Estamos viendo cómo tenemos un sistema de salud tan roto que un subsecretario es quien aparece, el secretario de salud ni siquiera le vemos que aparezca, tampoco estamos viendo cómo los otros organismos del sistema de salud nacional tengan un concurso permanente. Creo, con lo que decías, Gastón, que nuestro problema con el coronavirus viene con la falta de instalaciones. Precisamente por eso era importante comenzar con anticipación, porque de lo que se trata es de que no nos enfermemos todos al mismo tiempo. Eventualmente hay la idea de que hasta el 80% de la población pudiera sufrir o pudiéramos contagiarnos con el coronavirus, pero el secreto es que no todos sean al mismo tiempo, porque de lo contrario sí vendrán problemas sociales graves
mucho más graves que los que estamos suponiendo que el estar con una parálisis económica nos va a suponer. Todo esto es lo que evidencia que México no ha estado actuando en tiempo en situaciones de salud. Pero sabes qué, mi querido Juan María, me parece que tocaste una fibra bastante sensible y creo que Gastón dio pie bastante bien a esta situación. Veníamos ya de un sistema de salud desgastado, en este momento también tenemos algo que no ha tomado mucho o que no ha llamado mucho la atención y que sin embargo sí está ahí como una pequeña bomba de tiempo, el virus del sarampión, pero podemos hablar de la falta de vacunas, podemos hablar de la falta ya de medicamentos, o sea, veníamos ya de un sistema de salud colapsado. Y nada más para abonar algo a lo que habías mencionado, Gastón, justamente el G20 a través de un comunicado acordó inyectar más de 5,000 millones de dólares en la economía global, esto a fin de poder contrarrestar los impactos sociales, económicos y financieros que se pueden derivar de esta pandemia del coronavirus. Y mencionaba que la magnitud y el alcance de esta respuesta van a hacer que la economía mundial vuelva a ponerse, bueno, se vuelva a recuperar y que además se recupere el crecimiento y se mantengan los empleos. Dicho sea de paso, pues se estiman 25 millones de personas que podrían quedarse sin empleo, ¿no? Entonces me parece que esta reunión del G20 marca también para México una agenda que no se tenía contemplada y le dice, a ver, aguas, si bien es cierto, viene el tema de salud, que de manera individual cada quien tiene que subsanar ese malestar, tiene que poder llevar la pandemia de tal forma que no haya muchos contagios al mismo tiempo para que no termine por colapsar un sistema de salud que ya desde antes estaba colapsado. Y por el otro lado, pues también está esta parte económica en donde, pues si bien es cierto, no se está viendo de manera concreta qué es lo que va a hacer el gobierno federal a fin de poder mantener todos esos empleos, que ya en algunas otras entidades han empezado a emitir comunicados con su plan de rescate a fin de poder resguardar o blindar un poco los empleos que siguen siendo estrategias insuficientes. Así es, y más que los empleos, que es una parte muy importante, incluso algunos ya se han estado perdiendo en estos días que estamos viviendo, es esta parte de la economía informal, que también forma parte de un grupo muy importante en México, que quizás no tengan otros países y que también habrá que atender en su momento, porque ellos tienen una crisis doble, es decir, la crisis de guardarse cuando están acostumbrados a ganarse el pan de cada día, así literal, cada día. Y aquello que venga después, Magda, cuando pues, tengan que empezar de nuevo, a lo mejor desde cero, para rehacer sus vidas y rehacer esta economía. El plan anunciado esta mañana por el presidente en el sentido de brindar apoyos y créditos a la palabra, incluso a todo este sector, a las pymes, parece insuficiente porque hablamos de un universo de varias decenas de millones, quizás 30 millones, y esta ayuda es como para 1 millón de personas. Entonces, todavía estamos muy cortos y estas noticias que nos compartes de lo acordado en el marco de la G20, pues sí ayudan mucho a estar un poco más optimistas y a obligar a la gente a que se resguarde para que esta curva de crecimiento de la pandemia sea lo menor posible y atenuarla en la medida de las posibilidades, con o sin mando en el gobierno, sino como sociedad consciente, actuar nosotros y saber que lo que estamos haciendo es lo mejor para preservar la vida primero y ya luego recuperar la economía. Así es, Gastón, como bien mencionas, bueno, pues atenuar esta situación que se está presentando en México. Y por último, Juan María, yo quisiera saber si podríamos tener como una visión de lo que puede pasar conforme se han estado comportando las opiniones y las acciones del gobierno federal. ¿Qué es lo que esperamos como mexicanos para que suceda en los próximos días? Ya vimos que apoyos para los empresarios, por lo menos anunciados al día de hoy, no hay. Yo creo que lo que sí tenemos que hacer, Alejandra, es estar conscientes de que en esto estamos solos y que tenemos que enfrentar la situación por nuestra propia cuenta. Y eso significa el resguardarnos, el seguir las medidas tan sencillas que se han venido sugiriendo para poder enfrentarlas. Y luego la parte que nos corresponde como personas físicas, es decir, saber que tenemos que cuidar nuestra economía. Alejandra, por ejemplo, las tarjetas de crédito, por ejemplo, los créditos, por ejemplo, aquellas personas que tienen un pequeño negocio, ¿cómo lo van a administrar? ¿Cómo van a poder seguir saliendo adelante? Es decir, ante todo esto,
tener muy claro que viene lo peor, que vamos a suponer que el tema del coronavirus lo superemos de alguna manera, digamos, tranquila. Vamos a esa especulación que no está, es decir, vamos a algo más serio. ¿Qué va a pasar después? En un año en el cual ya se está apuntando que México puede tener una recesión y un decrecimiento del Producto Interno Bruto del orden del 4 o 5%. Si el año pasado decrecimos de 0.1%, imagínense ustedes lo que puede significar para la vida nacional una caída de la economía de ese tamaño, Alejandro. Por lo tanto, creo que es importante estarlo señalando desde ahora. Así es. Que justamente, Juan María, Moody's actualizó el pronóstico de crecimiento para el país y bueno, considerando que Moody's es bastante conservadora con este pronóstico, pues dice que en esta ocasión para México se estima una contracción del Producto Interno Bruto del 3.7% durante el 2020 y una recuperación del 0.9% para el 2021. Híjole, lo único que sí me parece que no tendríamos que perder de vista en ese sentido, Alejandra, es que si bien es cierto el impacto del coronavirus va a ser bastante fuerte, a nivel interno la política interior pues ya también había generado que muchas fibras en materia económica se rompieran y entre ello la confianza hacia los inversionistas. Así es, Magda. Bueno, pues estaremos al pendiente sobre la información que fluya por parte del gobierno federal y bueno, agradecerles a Juan María Naveja y a Gastón García por habernos acompañado el día de hoy en esta cobertura especial. Gracias. Al contrario, con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes a todos por allá. Gracias. Es momento de hacer una pausa. Volvemos con más información. Irma de